Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ahí estamos, ya arrancamos con la noche de terror. Y más allá de las historias, que como les dije en el comienzo, hay historias nuevas y hay historias que hemos contado solamente en algunas reuniones de teatro, no la última precisamente, pero en reuniones anteriores, son las que vamos a compartir hoy día también a pedido, bueno, de la gente que nos escribe, que nos llama, nos ha solicitado algunas historias, ¿no? Y el tema central en cuanto a los audios y algunas cosas que nosotros vamos a hablar van a ser los milagros de fe, que se suceden a cada instante y a veces gente muy cercana a nosotros, en otros casos no tanto, pero que llegamos a conocer esos milagros a través de distintas vías de información que existen, ¿no? Así que ese va a ser uno de los temas principales de hoy. Y las historias, por supuesto, las historias son historias de terror, que son las historias que vamos a comenzar contando en este momento. Y ya en un ratito vamos a estar con eso. Repetimos el teléfono para la gente que quiera mandar los mensajes de texto. El 155 95 17 45. Muy bien. Y a la gente que quiera agregarnos en el Facebook, la dirección es ellocohernán2004@hotmail.com. La dirección es ellocohernán2004@hotmail.com. O me pueden buscar por mi nombre, ¿sí? Todavía, Sergio Fierro. Sí, me agregan ahí, yo los voy a aceptar, por supuesto. Y pueden mandar los saludos a través del muro. Por ejemplo, Martín Arias, que le mando un saludo grande, que dice, loco, dale con las historias que te conseguí muchísimos oyentes para esta noche. Mandale un saludote a las chicas del EVA, Escuela de Bellas Artes, en especial a Luciana, Belén, Feli y Sol, que están escuchando. Ahora pasa muchas historias y mandale un saludo al seminario menor, que aunque no lleguen los mensajes, vos sabés que estamos ahí. Claro que sí, amigo, un abrazo enorme y un saludo para ustedes, y gracias por estar ahí del otro lado. Ya vamos a estar con los mensajes que llegan en un ratito nada más. Y vamos a comenzar con esta primera historia. Bueno, la historia dice, quería contarte algo que le ocurrió a mi padre. Sé que siempre escuchamos el programa con él y bueno, y con el resto de mi familia también, que nos resulta muy muy interesante, y es uno de los pocos eventos en los medios de comunicación que logra reunir a mi familia y mantenernos en silencio, dice. Mira vos qué lindo. Bueno, resulta que hace 20 años atrás mi papá, junto a dos amigos, fueron a cazar en Santiago del Estero, un lugar que se llama la Costa del Salado, o al menos por los pescadores es conocido de esa manera. Habían ellos organizado para quedarse 3 días, viernes, sábado y domingo. Pero cuando llegaron el viernes, se dieron con que el señor dueño de aquella casita donde ellos iban a parar siempre, no estaba. Era un señor que vivía prácticamente en el monte, en una pequeña casita, y tenía una casa en un poblado cercano donde tenía su familia y todo lo demás. Vivía allí, cerca del río, de donde cazaba y pescaba. Era una propiedad que había heredado. Bueno, este señor, dueño de ese lugar, en medio del monte, cerca del río, no estaba. Así que se quedaron allí en el lugar esperándolo. Era alguien a quien conocían de hace muchos años, iban siempre a ese lugar, llevaban cosas y eso. Pero pasaba el día y este señor no volvía. Así que
cuando comenzó a oscurecer, se metieron dentro de la casa. En realidad, se trataba de un ranchito, que es con una tapera y un ranchito de un solo ambiente, y un ambiente que vendría a ser la cocina, el lugar donde comían, que estaba abierto, ¿sí? O sea, no tenía puerta, sino que la pared del frente en realidad era como una cortina nada más. Bueno, el lugar tenía 2 camas y separado, repito, estaba el quincho donde ellos comían, el lugar donde cocinaban. Era muy humilde el lugar. Como ya habían ido varias veces anteriormente, creyeron que no habría problema en dormir dentro de la casa en el momento que decidieran hacerlo, esperando a que vuelva el dueño, un amigo de ellos. Bueno, se quedaron armando y bajando las cosas que habían llevado, pescaron por unas cuantas horas y más tarde decidieron ir a dormir. Como habían solamente 2 camas, mi papá armó con las colchas y las bolsas de dormir una cama en el piso. Luego de tomar algo, luego de compartir alguna bebida, se dispusieron a dormir. En el lugar no había luz eléctrica, pero ellos habían llevado un radiasol o sol de noche que utilizaban siempre que iban de pesca. Apagaron ese radiasol y se durmieron. Habrían pasado aproximadamente 2 o 3 horas y comenzaron a escuchar ruidos en el patio. Entonces se levantaron para ver, creyendo que podría haber regresado don Miguel, que era el hombre del que les hablo. Pero no había nadie. Entonces se fueron de nuevo adentro. Al ratito, uno de los amigos de mi papá le dijo en voz alta que dejara de molestar. Sí, le dijo a mi papá, che, ya deja de joder, deja de molestar. Exactamente. Mi papá le respondió preguntándole, ¿qué le pasa? Le dijo que él no había hecho absolutamente nada. Resulta que a su amigo le habían tirado de los pies. Y como mi papá estaba en el suelo, creyeron que era él. Al rato, nuevamente, pasó lo mismo, pero al otro amigo. Los dos culpaban a mi papá porque él estaba en el piso y él insistía con que no era. Así que en ese momento prendieron el sol de noche y lo dejaron con poca intensidad para no terminar el gas y ver si mi papá se levantaba, si era él el que hacía esta broma. La cuestión es que pasó una media hora aproximadamente y todos volvieron a dormirse. De repente, mi papá sintió que alguien respiraba detrás de él, como si estuviera acostado a su lado. Dudó por un instante y sintió miedo. Dice que un frío le recorrió la espalda. Tomó coraje y se dio vuelta y vio detrás de él, en el piso, un hombre muy extraño, porque dice que este hombre tenía la cara muy larga y en lugar de los ojos solo tenía unos huecos oscuros, de donde salía o tenía algo que manchaba sus pómulos, un rostro diabólico. Él cree, hablando después, que esa mancha era sangre. Él lo vio aparecer y lo único que atinó a hacer fue a tomar a uno de sus amigos y sacudirlo para despertarlo, y juntos lo vieron y también lo vieron salir del lugar, de aquel ranchito. Dicen que, iluminados por ese radiasol, pudieron ver a este hombre muy alto que transmitía una sensación realmente muy, muy fea. Vieron que una de sus piernas es como si fuera solamente huesos. La noche continuó su curso y ellos, desde adentro, escucharon ruidos afuera, donde estaba la camioneta, donde estaban las cosas que ellos habían bajado.
Era como si de pronto alguien estuviera desparramando todas las cosas que ellos habían llevado. Ninguno quería salir, por supuesto. Dieron mayor intensidad al radiosol y se quedaron los tres adentro, asustados. En un momento comenzaron a escuchar un ruido, como un lamento, pero de un hombre con una voz muy gruesa. Y se asustaron, por supuesto, con eso. Dicen que esta persona, este lamento, es como que si se moviera alrededor de la casa. Es como si aquello que lo produjera caminara en círculos alrededor de la casa. Y en un momento sintieron que ese ranchito de adobes comenzó a temblar, como si hubiera un temblor. Dicen que todo temblaba, todo, absolutamente todo temblaba. Ellos estaban con mucho miedo, sin saber qué hacer en aquel momento. Uno de ellos comenzó a rezar y a pedir la protección de Dios. Y de repente sintieron como un viento muy fuerte que entró a la casa, a ese lugar. Se asustaron mucho porque aquel viento era un viento muy caliente. Todas las cosas dentro comenzaron a desparramarse como si alguien las tirara. El amigo de mi papá continuó rezando en voz alta y luego de un momento fue como si de pronto todo se calmara. Ya había comenzado a amanecer. Al ver que el dueño de la propiedad no volvía, estaban decidiendo si quedarse o irse del lugar. Realmente les había dado mucho miedo. Cuando salieron al patio, todas las cosas que ellos habían llevado, estaba todo desparramado, todo tirado en el piso. Bueno, mi papá dijo, total, ya amaneció, esperemos hasta antes de que anochezca y si no viene Miguel nos vamos nuevamente. Miguel llegó aproximadamente a las 4 de la tarde. Ellos le contaron lo que había sucedido. Y este señor Miguel les dijo que desde hacía algún tiempo que recibía este tipo de visitas. Le comentó también que cerca del lugar se realizaba una salamanca. Muchos brujos del lugar comenzaron a reunirse allí y a partir de entonces comenzaron a suceder estas apariciones. Y es por eso que él prácticamente no se quedaba a dormir en el lugar. Comenzaron a acomodar las cosas, comenzaron a acomodar todo y vieron, sorprendidos, que en la parte de adelante de este ranchito de adobe, de pronto las paredes, o en las paredes, quedaron marcadas dos manos, ¿sí? Como si hubieran derretido el barro del que estaba hecho aquel ranchito. Don Miguel dijo, ni siquiera lo toquen. Se asustó mucho y hizo una cruz con unos palos y la dejó apoyada en aquella pared. Antes de amanecer se fueron del lugar. Mi papá cuenta que volvió muchos años después allí. No habían tenido contacto con Miguel. Unos 3 o 4 años después. Encontraron a este señor en el pueblo, que les contó que no había vuelto a vivir en aquel lugar, que el sitio estaba prácticamente abandonado y que la gente del lugar se repetían historias de apariciones y de espantos. Gracias, guardián, y esta es mi historia. Nosotros vamos a continuar con la noche de terror, por supuesto, y vamos a darle pie a Drip
o Adri en realidad me va a dar pie a mí para contar y hablar acerca de los milagros, ¿sí? Exacto. Así que, bueno, contame lo que tenés ahí preparado. Bueno, simplemente decir, recordar o explicar. La palabra milagro significa mirar con admiración o maravillarse, siendo sinónimo de prodigio. Esto viene del origen latín mirari. Desde la óptica cristiana se lo define como un acontecimiento que puede ser percibido por los sentidos, entendible para todo el mundo, fuera de lo normal, de lo ordinario, y con carácter de signo de diálogo entre Dios y el hombre. La Biblia es testigo de los milagros que se originaron ya en el Antiguo Testamento, relacionados a Moisés, pero el apogeo de los milagros se encuentra en el Nuevo Testamento, siendo realizados por el Hijo de Dios, Jesús, transformándose estos en un verdadero signo para la humanidad, poniéndose de manifiesto su naturaleza divina. La ciencia, por supuesto, busca su explicación a través de la lógica y sus ramas físicas, también las leyes, entre otras cosas, teniendo varias teorías sobre el tema, pero la mayoría de sus explicaciones se basan en las alucinaciones o trampas que muestra que nuestra mente puede jugarnos para aquellos milagros relacionados con las apariciones en distintos órdenes. Pero los relacionados a la salud o milagros de sanación, la mayoría de las veces se encuentran en problemas para explicarlo, definiéndolos como remisiones espontáneas, pero no explican nada, o aferrándose a otro de los grandes enigmas científicos, que es el efecto placebo, el cual también podría considerarse un milagro en sí mismo, ya que tiene la capacidad de curar. Es por eso que los científicos dicen, bueno, bienvenido sea, no lo pueden definir a los milagros, simplemente los aceptan. Muy bien, bueno, y hay muchos testimonios de milagros de todo tipo, ¿sí? Nosotros vamos a compartir alguno, ¿te parece? Dale. Aquella noche de febrero de 1995 fue muy fría en toda la provincia de Ávila. Ese gélido ambiente lo sentía también el vigilante del solitario andén de la Cañada. Espantaba el tedio y la soledad viendo un programa de televisión dentro de la caseta metálica. La luz mortecina alumbraba el cartel que anunciaba la estación, sumida en importantes obras de renovación de las vías del tren. El joven escuchó ladrar a Jenny, su fiel perra mastín. Con sus patas arañaba la puerta de la caseta como rogando entrar. Al abrir la puerta, la perra se abalanzó asustada buscando protección. Tenía el pelo erizado y parecía huir de algo. De pronto, se hizo un silencio sepulcral. Un escalofrío recorrió el cuerpo del vigilante. Percibió algo insólito. Aquella aparición estaba allí, y no era un sueño. Entonces, el terror, el más profundo pánico, se apoderó de Manuel. Dudó un instante y luego echó a correr en busca de ayuda. Cuando llegaron a las proximidades de la caseta y de los raíles, no vieron nada, a excepción de un extraño dibujo trazado en el suelo. ¿Quién y cómo había trazado aquel elaborado dibujo de 1 metro de diámetro? ¿Había sido aquella mujer que parecía flotar en mitad de la noche? ¿O todo era producto de una alucinación? Si unos creyeron que la bella joven vista por el vigilante Manuel Álvarez era una virgen, otros la atribuyeron a la aparición fantasmal de una muerta. Y esta, precisamente, era la hipótesis que más terror causó días de silencio y secreto en la Cañada. Una muerta que, de algún modo, había regresado a aquel lugar frío y silencioso. Ángel o demonio. A la entidad que vio Manuel Álvarez se suman presuntos fenómenos paranormales. Un misterio que hemos querido arrancar al silencio más de una década después, siendo conscientes de que para una persona este acontecimiento
seguirá siendo un terror imposible de borrar del alma. Milagros, demonio, ángel o demonio, nosotros habíamos denominado la reunión de terror cielo o infierno, historias que se suceden y continuamente a lo largo del mundo. Y ahí está el dilema, en cuanto a las apariciones, algunas buenas, otras no tanto. Milagros de fe, milagros a lo largo del mundo, muy cerca nuestro, nosotros hemos relatado algunas veces milagros muy cercanos, en este caso también tengo una historia para contarles en un ratito nada más, pero hay un milagro, habíamos hablado en alguna oportunidad del Padre Pío, por ejemplo, de los milagros del Padre Pío. Y en este caso vamos a hablar acerca de los milagros de la sangre de San Genaro. De la sangre de San Genaro. Bueno, como venías diciendo, es uno de los milagros religiosos más conocidos, el de la liquefinación de la sangre, perteneciente a los mártires de la Iglesia, como es el caso de San Genaro de Nápoles, santificado por la Iglesia Católica, quien fuera obispo de Venteveo. El milagro de San Genaro se produce cada año desde hace siglos, en el día de su aniversario, el 19 de septiembre, cuando la sangre contenida en un recipiente y desecada literalmente revive, liquificándose ante el asombro de todos los presentes. Su historia se relaciona con la persecución de Diocleciano, en la cual fuera detenido por visitar a sus compañeros como confesor y para darles ánimo por orden del gobernador. Así el obispo Genaro y 3 de sus compañeros fueron llevados a Nola ante el gobernador. Allí fueron torturados e interrogados, siendo trasladados a la cárcel de Pozzuoli, donde se encontraban 4 amigos más. Todos fueron sentenciados a morir, siendo arrojados a las fieras. Pero cuando llegó ese momento, y ante el asombro de todos los presentes, las fieras no lo atacaron. El pueblo relacionó este hecho como magia y pidió a gritos que lo mataran, diciéndose entonces que sean decapitados, y la sentencia se llevó a cabo en la cercanía de Pozzuoli, donde fueron enterrados. Así, en el siglo V, los restos de San Genaro se trasladaron a Venteveo durante las guerras normandas y poco después a Virginia, pero en el año 1497 tuvieron un destino final en Nápoles, en donde es honrado hasta el día de la fecha como patrono principal, aunque por falta de registros, estos datos están un poquito cuestionados. Pero es un poquito de la historia del milagro de San Genaro. Bueno, y un poco de lo que hablábamos ayer acerca de los distintos santos, justamente en el santoral, Exacto. Algunos santos que no conocemos la obra y el milagro, pero esta, la de San Genaro, es muy, muy conocida, ¿sí? Creo que si no me equivoco, dijiste la catedral está en Nápoles. Nápoles. Muy bien. Y acuden allí miles y miles, por cientos, las personas para, estaba viendo recién unas imágenes, para la procesión, ¿sí? En el día del santo, sí. Falta poquito, el 19 de septiembre. El 19 de septiembre, dentro de muy poco tiempo, sí, yo estaba viendo unos videos que mostraban acerca justamente de la gente, de la cantidad de gente que va y con largavistas, para ver el momento en el que ocurre el milagro de la liquificación. Muy bien. Y hay mucha gente que va allí, y acá lo podemos ver, hay el momento en el que ocurre, lo vemos nosotros en internet, así que ustedes también pueden ver, y ponen en el buscador sangre de San Genaro, y se ve el momento en el que ocurre, una cosa increíble, uno de los tantos milagros. ¿De qué época viene esto? Sí. Del siglo V, y que todavía suceda. Realmente verdad, increíble. Una cosa increíble. Bueno, es cuestión de fe, como decimos siempre nosotros, acerca de estos distintos milagros que ocurren en el mundo, y vienen un poco también a fortalecer a veces la fe un tanto vapuleada del hombre, ¿no? Así que hay muchos milagros, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe ha obrado muchos milagros últimamente. He leído de otros milagros acerca del Padre Pío también, unos nuevos milagros.
Bueno, y nosotros vamos a seguir escuchando historias y compartiendo distintos audios. En un ratito voy a estar con algo que me habían pedido. Y esto me pareció que es muy lindo de escucharlo y prestarle atención. Vamos a compartir esto. El título de este audio es Cristo logra un milagro. A ver. Era la madrugada del 1 de septiembre de 1971. La devastadora furia de la naturaleza azotaba la costa del Pacífico con el ciclón Lily. Los pobladores de la localidad, ante la catástrofe y aterrados por lo que podría pasar con los fuertes vientos que destrozaban sus hogares, corrieron a buscar resguardo en la sólida estructura de la parroquia de la localidad. Comenzó el viento en el día, pero en la tarde de un día antes. Por donde quiera se oía la gente que gritaba, las láminas caían, las tejas, todas las mesas volaban. Y me decían las sobrinas, tía, ¿nos vamos a morir aquí? Le digo, yo creo que sí. La gente se encontraba pidiendo con todo su fervor al Cristo de esta parroquia tempestad. Y bien dicen que la fe mueve montañas y es capaz de hacer que hasta lo imposible suceda. Primero se le despegó un brazo, se dio un tronito, así como que tronó, como que algo quebraron con la mano. Ya vieron que la mía se le cayó al piso, la mano. Y estando observando, se le despega el otro. Y de inmediato, aquellos vendavales que estaban saliendo y tempestad fuerte y sapos y culebras que se alborotaban y todo, se calmó. Según testigos presenciales que hablaron para Extranormal, era impactante ver que el Cristo doblara sus brazos disipando por completo a la terrible tempestad. Padre, ¿pero no pudo haber provocado algo que se hayan caído los brazos? No creo porque en primer lugar, donde estaba el Cristo es de concreto y estaba bien protegido y no entraba en el aire ni nada. No era para que entrara ni agua entraba porque no se soltó el agua. No se despegó por humedad. Hoy en día están construyendo un nuevo templo para este Cristo, al que vienen a visitar desde lejanos lugares, debido al fervor de la gente que se acerca para pedirle favores, pues dicen es muy milagroso. Yo como hotelera recibo muchísimo turismo que vienen a dar gracias a nuestro Cristo del Ciclón. El Cristo es muy milagroso. Él hace un milagro. A mí me ha hecho muchos milagros. Años después, autoridades eclesiásticas querían que el Cristo del Ciclón fuera reemplazado por uno que tuviera la posición original de la crucifixión. Pero esto no le agradó a los feligreses de la población, por lo que tuvieron que regresar al altar anterior. Compré un Cristo grande, lo puse en el altar, pero la gente empezó a... No queremos ese Cristo. Queremos el Cristo del Ciclón, el Cristo de nosotros. Es por eso que dicen que su fe lo salvó de la terrible catástrofe y aunque hubo una gran destrucción material, no hubo pérdidas humanas que lamentar. Gracias a la devoción que prueba una vez más que ante la peor tempestad y ante las situaciones más difíciles se puede salir adelante mediante la fe y la oración. Una delgada tela es el único soporte que mantiene los pesados brazos de pasta unidos al cuerpo de este Cristo. Ahora es considerado como el salvador de esta población. ¿Cómo es posible que en esta ciudad sucedan tantas cosas? La verdad no sé, pero yo ya escuché suficiente. Sí, tienes razón. Mejor vámonos a dormir. Esperen. Aún no han escuchado nada. Hace 5 años, un joven estudiante de medicina llamado Jorge Casasola recogió un esqueleto en la fosa común del Panteón de la Cruz. Al llegar a su casa, ubicada en la calle Jardín de Zaragoza, del fraccionamiento Jardines de la Asunción, Jorge comenzó a elaborar su investigación y dejó el cráneo del esqueleto cerca del cenicero. Cada vez que encendía un cigarro y lo dejaba para escribir, el cigarro se consumía con singular rapidez. Esto llamó la atención del muchacho.
De pronto, un hombre vestido de negro apareció sentado frente a él. El resto de la familia corrió asustada para ver qué era lo que sucedía. ¿Qué sucede, Jorge? Te juro, papá, que veo un hombre vestido de negro frente a mí. ¡Te lo juro! No seas mentiroso, Jorge. Te he dicho que no tomes tanto café. Por eso te pasa eso. Además, ten en cuenta que tu mamá está embarazada y no puede tener ninguna clase de sustos. Mejor vete a dormir. Sí, papá. Conforme los días pasaron, la presencia de aquel hombre se sentía cada vez más. Jorge lo veía en todos los lugares, pero no decía nada, pues sabía que no le iba a creer. Un día, Alejandro, el hermano menor de Jorge, abrió el vestidor de su recámara en la mañana y vio al hombre mirándolo fijamente. El niño corrió asustado para avisar a sus padres. Jorge, ¿ya viste lo que ocasionaste? En la tarde te llevas ese esqueleto no sé a dónde. Ya no lo quiero ver aquí un día más. A mediodía, la madre de Jorge se quedó sola en la casa. De pronto comenzó a escuchar unos pasos que subían las escaleras. La señora comenzó a preguntar si era su esposo o alguno de sus hijos. Jorge, ¿eres tú? Los pasos se dirigían al cuarto del niño. La señora comenzó a seguir los pasos y de pronto escuchó cómo abrían la puerta del vestidor. Subió las escaleras con trabajo por su embarazo y temerosa entró al cuarto del niño. Se dirigió al vestidor y abrió la puerta. No había nadie. La señora se sintió aliviada y cuando miró, se dio cuenta que el hombre estaba detrás de ella. La mujer cayó inconsciente por el susto que recibió. Pálida y con los ojos abiertos la encontró su esposo. Inmediatamente llegó la ambulancia y dejaron la casa completamente sola. Una hora después, la señora Casasola daba a luz a su tercer hijo en el hospital, cuando reciben una visita sorpresiva. Felicidades, hermano, hasta que se te hizo una niña. ¿Cómo supiste? No le he dicho a nadie. Acabo de salir del quirófano. Pues llamé a tu casa hace como una hora y me contestó un hombre. Me dijo que todo había salido muy bien, que era una niña y hasta me dijo su peso. Casi 3 kilos, ¿no? La niña nació hace 15 minutos. Los huesos fueron regresados a la fosa común. Pero a la fecha, la hija del matrimonio Casasola le pregunta a su mamá si puede jugar con el señor de negro en el vestidor del cuarto de su hermano. Estás en la noche de los guardianes. Bueno, y hablando de esta historia, sí, yo recuerdo que hace unos años atrás, y seguramente por ahí la tengo guardada a la historia, recuerdo que unas chicas que se habían mudado a un departamento por calle Bolívar, estudiantes universitarias, habían comenzado a tener extraños sucesos paranormales en el departamento, ¿sí? De pronto veían la aparición de una persona dentro del departamento. Cuando ellas se encontraban solas, durmiendo en la habitación, veían a alguien que entraba a la habitación, se sentaba en la cama y en algunos casos las agarraba de las muñecas o de los pies. Y esto ocurría cada vez más seguido. Cuentan que una noche, muy asustadas porque una de ellas se sintió asfixiada, se despertó bruscamente porque se sintió asfixiada, y dicen que vio la figura
de un hombre delante de él asfixiándola, pero era como una sombra. Lo que sí recuerda es el frío intenso de las manos de esta persona. Muy asustada salió corriendo a la habitación cuando logró soltarse, y de pronto esta aparición se disipó a la habitación de sus amigas, y que durante toda la noche comenzaron a escuchar que arrastraban una caja por todo el departamento, y las sillas, todas las cosas que estaban en el departamento caían sin control, como si alguien las arrojara. Habían cerrado ellas la puerta de la habitación con llave e incluso la habían trabado con una silla, y que escuchaban constantemente cómo desde afuera golpeaban, como queriendo entrar, y agarraban la manija del picaporte que se movía. Muy, muy asustadas, gritando, llorando, rezando, hasta que llegó la mañana, ¿sí? Y todo se calmó un poco. Pero incluso durante el día ellas estaban muy asustadas cuando alguna de ellas se quedaba sola, porque sentían la presencia de alguien y escuchaban ruidos, por supuesto, dentro del departamento que no eran normales, mucho más a la noche. Todo terminó en una noche en que una de ellas, si mal no recuerdo su nombre era Nancy, cuando estaba durmiendo, desde atrás del espaldar de la cama alguien la tomó del cabello y comenzó a jalarla muy pero muy fuerte, a tirarle el cabello muy fuerte. Ella comenzó a gritar y sus dos amigas entraron a la habitación, prendieron la luz y dicen que veían el cabello de ella tensionado como si alguien lo tuviera, pero no veían absolutamente a nadie. En el momento en el que se acercaron para ayudarla, las dos sintieron como un golpe, como si algo las hubiera golpeado y las arrojó al piso. Y de pronto, simplemente vieron la silueta de una persona salir de la habitación. Bueno, volvieron a escuchar aquella noche, durante toda la noche, el ruido de una caja de cartón que era arrastrada por todo el departamento. Extrañamente, bueno, recurrieron ellos a una curandera, llevados por una compañera de la facultad, y esta señora les dijo que en esa casa había algo que debía ser devuelto a donde pertenecía, y que ese algo estaba en una caja de cartón. Entonces recordaron que el ruido que escuchaban todas las noches provenía de esta caja de cartón que era arrastrada de un lado al otro. Una de ellas, Nancy, recordó que en la mudanza había llevado allí al departamento unos huesos, exactamente un cráneo que ella había comprado porque era estudiante de medicina y lo tenía guardado en el lugar desde hacía un tiempo. Dicen que devolvieron aquello al cementerio, rociándolo todo con agua bendita, y a partir de aquel momento dejó de suceder aquello, ¿sí? Y así como esa, hay muchas historias, en realidad hay mucha gente que ha comentado de este tipo de sucesos y de hechos, porque habitualmente los estudiantes de medicina tienen en su poder algunos huesos que consiguen para estudiar, ¿sí? Y ocurren este tipo de hechos, ¿no? Esta es otra historia de terror. Vamos a continuar con las historias. Esta, en este caso, pertenece a Lucas, que nos escucha siempre. Y esta la voy a dedicar a un amigo que es Rodi, que me dijo que conocía incluso el lugar del que se trata la historia. Te cuento que soy una de las personas que le pasó algo relacionado con lo paranormal. Mi historia arranca ya por el año 84, cuando nos mudamos a vivir con mi familia en una casa que estaba por calle Malavia. Y al lado de nuestra casa había una que estaba desocupada, al parecer desde hacía ya mucho tiempo, porque estaba cubierta por maleza, estaba cubierta por los árboles, incluso dentro de la casa, que no tenía ni puertas ni ventanas, estaba lleno de, muchos pastos, yuyos, algunas cosas abandonadas, como desde hacía mucho tiempo. Yo recuerdo que aproximadamente a la semana de estar viviendo allí en ese lugar, fue una casa
mis tíos y un primo. Era un día sábado exactamente. Luego de pasar el día, mi primo se quedó en mi casa. Se quedó a dormir en mi casa. Te cuento que yo soy hijo único. Y éramos muy amigos. Aquella noche decidimos entrar a esa casa, creo que debe haber sido cerca de las 10 de la noche aproximadamente, y pasamos por el fondo, donde solo nos separaba una tela de alambre. Llevamos una linterna y nos metimos en el lugar, con el ánimo en realidad de curiosear un poco, de husmear un poquito la casa. Y al llegar a la casa comenzamos a revisar toda la casa, que estaba vacía, pero cuando uno es chico, en cualquier lugar ve una aventura. En un momento, mi primo se quedó entretenido tratando de sacar algo como un cuadrito que estaba colgado en la pared. Pero esto, recuerdo que no podía hacerlo porque estaba medio alto, al menos para nosotros. Así que no llegábamos hasta donde estaba el cuadrito. Entonces nos metimos más adentro y cuando estábamos en lo que yo creo que era una de las habitaciones, escuchamos detrás nuestro una voz de mujer que nos dijo: ¿qué buscan? Y nos quedamos paralizados del miedo. Los dos nos dimos vuelta y fuera de la habitación, en el pasillo, estaba parada una mujer a la que no veíamos muy bien porque estaba oscuro. Sí recuerdo que sus cabellos casi le tapaban la cara. Yo, me recuerdo, tenía una linterna y en ese momento no quise alumbrarla por miedo. Sentí muchísimo miedo. Esa mujer se dio vuelta y fue para el lugar por donde nosotros habíamos entrado. Nosotros no sabíamos si salir de donde estábamos o no, porque sentíamos mucho miedo. Imagínense aquella escena. Entonces comenzamos a escuchar ruidos. Era como si en ese silencio de la noche escucháramos que caminara arrastrando los pies y de vez en cuando escuchábamos un quejido, un lamento. Recuerdo que comencé a sentir pánico. Le dije a mi primo que saliéramos corriendo y que lo hiciéramos por delante, pero teníamos que saltar la tapia. No lo había terminado de decir y mi primo corrió y salió hacia lo que sería el costado de la casa y encaró hacia el frente y yo por detrás corriendo, muy asustado. Sentía en un momento que venía muy cerca mío, sentía como si ya fuera a agarrarme, una sensación horrible. Lo malo es que cuando llegamos a la tapia era bastante alta para nosotros y no lográbamos trepar. Mi primo saltó en un par de oportunidades y logró agarrarse de la parte de arriba de la tapia y comenzó a trepar. Y me decía: apúrate que ahí viene, apúrate, ahí viene. Y yo me di vuelta y la vi como desplazarse a unos centímetros del suelo, en vez de caminar. No sé de dónde saqué fuerzas porque sentí que las piernas me temblaban. Sentía pánico, mucho miedo. Pero logré saltar y trepar la tapia. Una vez fuera, escuchábamos sus lamentos. Los lamentos de una mujer como si se quejara. Nos fuimos, por supuesto, del lugar. Pasó mucho tiempo y no volvimos a entrar a aquel lugar. Pero unos años después, entramos de nuevo con mi primo y unos amigos, pero de tarde, porque ellos ya conocían aquella historia que nosotros les habíamos contado. Entonces, algunos de ellos querían corroborar si esto era cierto. Yo aún sentía aquel miedo. Entramos, pero a la tarde, le recuerdo. Y ese cuadrito que mi primo intentaba sacar y no pudo, en aquella oportunidad lo bajamos con un palo. Y tenía como una foto, pero cubierta por la humedad. Y solo se podía ver la cara de una mujer, que para nosotros era la mujer que vimos aquella noche. La tiramos al piso, salimos de aquel lugar. Mis amigos, al ver que no había ocurrido nada, pensaban que nosotros mentíamos. Y aquella noche, cuando nos fuimos a dormir con mi primo, en la misma habitación, en mi habitación, nos ocurrió el último hecho relacionado con esta historia. Era ya muy tarde,
La noche estaba en silencio, mi habitación muy oscura. Mi primo se había dormido antes que yo lo sabía porque estábamos conversando. De pronto se quedó callado. Me doy vuelta para ponerme de costado en la cama, como mirando hacia la pared. Y siento que de un tirón del pelo me sacan de la cama y caigo al piso. Muy asustado y sin comprender, miraba hacia todos lados. La habitación estaba muy oscura. Y de pronto pude ver, por una pequeña vislumbre que entraba de un foco del costado, la figura de esta mujer parada al pie de la cama. Se reía, pero no emitía sonido. Yo veía su rostro. Veía cómo se reía, pero no podía escucharla. O al menos, eso es lo que creo, no sé si por el miedo. De pronto, mi primo se dio vuelta. Yo estiré la mano hacia él y pude ver su cara de pánico. Esta mujer se acercó a nosotros y se paró prácticamente en medio de nosotros. Mi primo era quien había tirado aquella foto. Y de pronto lo vi como si alguien lo hubiera lanzado contra la pared de la cama 2 o 3 veces. Golpeaba contra la pared y luego caía nuevamente a la cama. Yo salí de aquel momento de pánico que tuve y comencé a gritar llamando a mi padre, muy asustado. Él entró a la habitación, prendió la luz, me vio a mí en el piso, a mi primo llorando, y no se explicaba lo que había sucedido. Pudimos, los minutos, cuando nos tranquilizamos un poco, contarles lo que había sucedido esa noche y lo que había sucedido anteriormente en aquellas oportunidades en las que entramos a aquella casa. Mi papá es muy creyente de estas situaciones porque él vivía en el campo y le tocó pasar muchas veces por situaciones relacionadas con lo paranormal. Días después, mi mamá hizo bendecir mi habitación, hizo bendecir la casa e incluso le pidió al párroco que bendijera la casa de al lado. Habrían pasado 2 o 3 semanas y con mi primo estábamos mirando por la ventana porque teníamos un telescopio muy chiquito y el cielo la verdad que estaba muy lindo. Y de pronto vimos que desde el fondo de la propiedad abandonada emergía una figura de una mujer desplazándose hacia la casa. Nosotros entramos en pánico y esta mujer simplemente esbozó como una sonrisa macabra y desapareció en la oscuridad. Aquella fue la última vez que tuvimos aquella aparición. Al tiempo nos mudamos de aquella casa y no volví a saber qué sucedió en aquel lugar. Pero puedo asegurarles que aquella experiencia quedó para siempre grabada en nuestra memoria. Desde ese momento es que creo en lo paranormal, en el más allá, y que hay espíritus que están muy cerca nuestro. Estás en la noche de los guardianes. ¿Te imaginas despertarte de pronto en una casa lejana, solo en la inmensidad de la noche? Tu piel se eriza, te invade el frío, el miedo te paraliza y de pronto sientes que hay alguien más. Escuchas algo y una imagen difusa, poco definida, se desplaza sin mover sus pies, como si flotara. Tu corazón se acelera, tiembla cada centímetro de tu cuerpo. De pronto, un sonido hace desaparecer todo. Y te das cuenta que no estás solo. Además de las almas que vagan por el mundo, estamos nosotros. Guardianes en contacto. No sientas miedo. Solo
escúchanos. Esta es otra historia de terror. Bueno, y entramos en la parte final del programa. Vamos a ir con otra historia, con otro relato. Bueno, este relato pertenece a José. Cuenta el amigo José que escucha siempre el programa junto a la familia. Y hace unos años, hace un tiempo atrás, me pasó algo muy feo. Resulta que soy mecánico y trabajo en un taller, o trabajaba en aquel momento en un taller muy grande que había en la zona de barrio Echeverría. En aquel lugar trabajábamos 3 mecánicos más aparte del dueño. Yo era nuevo en aquel lugar, estaba allí desde hacía 4 meses y una noche de sábado me quedé trabajando porque yo había comenzado a hacer unos trabajos en una camioneta y quería hacer buena letra, era nuevo en aquel lugar. Resulta que mis compañeros terminaron su trabajo como a las 8:30 aproximadamente y a eso de las 9 el dueño, que vivía cerca, me dijo que cuando terminara de arreglar aquella camioneta, cerrara, le llevara la llave a su casa, y eso es por supuesto lo que hice. Me quedé solo trabajando en el lugar. Resulta que estaba trabajando en la fosa y en un momento lo primero que me pasó fue que una de las herramientas que yo había dejado cerca mío no estaba. La busqué por todos lados y no la encontré. Así que usé otra, pero me pareció extraño. Me metí de nuevo en la fosa y estaba de espaldas al portón de ingreso, que tenía una puertita chica. Y en un momento escuché un ruido como unos pasos. Entonces, inmediatamente me di vuelta para mirar y vi los pies de una persona que pensé que sería el dueño. Entonces, desde abajo, mientras ajustaba unos tornillos, lo llamé y le dije: Luis, ¿sabes que no encuentro una llave que tenía para ajustar? Y como no me contestó, lo llamé de nuevo. Le dije: Luis. Me di vuelta, pero no había nadie ya en aquel lugar. Así que salí de la fosa, caminé hasta la vereda pensando que podría haber salido, pero no había nadie en la vereda, no había nadie dentro del taller. Entré de nuevo, cerré la puerta por seguridad y me metí nuevamente debajo de la camioneta en la fosa. Y a los minutos sentí como que alguien se subió al vehículo, clarito, como si alguien hubiera subido en la camioneta. Entonces salí de nuevo, pero no encontré a nadie. Me resultó esto muy extraño. Imagínense aquella situación. No había nadie. Entonces, inmediatamente decidí irme del lugar. Decidí salir de allí. Tuve un mal presentimiento en ese momento. Bajé para sacar las herramientas y de nuevo, cuando estaba abajo de la camioneta, se apagó la luz. Como si se hubiera cortado la luz en toda la cuadra, pero en realidad era solo en el taller. Yo salí de la fosa y en lo que iba hacia donde estaban las llaves de luz me refiero, vi un hombre sentado en una silla dentro de la oficina. Presentí algo muy malo, entonces me di vuelta, salí, cerré el portón y fui a la casa del dueño y le conté lo que había pasado. Y me dijo: bueno, no importa, ya voy a prender las luces. Y yo me fui de aquel lugar. Me quedé pensando, por supuesto, en lo que acababa de suceder. Me quedé con mucha intriga y además con mucho miedo, porque sentí un miedo tremendo. El solo hecho de ver aquella figura me transmitió una sensación que nunca en la vida había sentido. Al tiempo me enteré que ese tipo de apariciones y esas cosas de que
se apaguen las luces, desaparezcan las herramientas, que alguien se suba al vehículo, que sientas que cierran o abren las puertas de los vehículos, ocurrían siempre, porque en aquel lugar había muerto un hombre que trabajaba ahí, un mecánico. Dicen que un día estaba trabajando debajo de la camioneta y le dio un infarto, y que desde entonces siempre aparece en aquel lugar. Y yo fui testigo de aquello. Estás en la noche de los guardianes. Bueno, Adri, hemos llegado al final de un nuevo programa, así que bueno, vamos a pasar algunos mensajitos más, ¿te parece? Sí, dicen los mensajes. Bueno, Adri, será hasta mañana, si Dios así lo quiere, ¿eh? Hasta mañana, si Dios quiere, para una nueva noche de los guardianes. Excelente noche para todos. Chau, Adriana Córdoba. Bueno, y ustedes se quedarán pensando seguramente en muchas de estas historias que hemos relatado, en lo extraño que parece, ¿no? Este tipo de apariciones, en lo terrorífico. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero en este mundo el bien convive con el mal y está mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva en la profunda oscuridad y el silencio de la noche, sientas que hay algo más cerca tuyo. Y por qué no, son muchos los espíritus que vagan por el mundo, y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo de siempre: no pasa hasta que te pasa. Hasta mañana.